mañana queremos ir a la palabra de Dios, y les ruego que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y el versículo 21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hablando pues aquí el apóstol Pablo haciendo memoria de la historia de la nación de Israel, y asimismo también haciendo memoria de lo que fueron algunos de los reyes de esta nación. Y dice la palabra del Señor, versículo 21, luego dice, pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tenemos acá dos personajes que se mencionan en estos versículos, a los cuales pues vamos a estar hablando, y en esta mañana pues queremos hablar de 5 aspectos del corazón de David. Y estos 5 aspectos del corazón de David tienen que ver primeramente que David tenía un corazón humilde y esforzado. En segundo lugar, David tenía un corazón valiente que descansaba en Dios. Y en tercer lugar, David tenía un corazón que perdonaba. Y en cuarto lugar, tenía un corazón que declaraba su pecado. Y en quinto lugar, David tenía un corazón agradecido. Ahora, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, dice de que Moisés fue usado por Dios para sacar a la nación de Israel de Egipto, y fue llevado. Pero cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, y dice que levantó jueces como Gedeón, Sansón, y ya como el último de los jueces puso a Samuel como juez. Pero podemos ver nosotros que dice que Samuel envejeció. Como todos un día se va a llegar y vamos a llegar a viejos, y nos toca pues morir. Ya Samuel era un hombre mayor. Entonces, siguiendo con lo que es la palabra de Dios, vamos a venir en palabra de oración para continuar. Y de esta manera, Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, agradecidos por la bendición que nos regalas, Padre, de poder estar delante de tus hijos y aquellos amigos también que nos sintonizan. Señor, usa esta palabra para poder bendecir, para poder edificar, para poder traer fortaleza a aquellos hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este medio. Padre, oramos que esta palabra cumpla su propósito como tú, Señor, la envías al corazón de cada uno de los oyentes. En esta mañana, Señor amado, pedimos tu bendición. Oramos, Padre Celestial, por la salud de la familia Meléndez. Oramos, Padre, para que ellos puedan salir de la situación en que se encuentran. Oramos, bendito Dios, para que no haya, Señor, ningún problema para con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la primera carta de Samuel en el capítulo 8, versículo 5, y dice que, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, hablando a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Aquí pues el relato de la historia de estos dos reyes, Saúl y David. Samuel llevó esta petición a Dios y dijo,
Dios, está bien, le voy a dar un rey. Y Dios le dio un rey, levantó a Saúl. Ahora, habiendo levantado a Saúl como rey y asumiendo la responsabilidad, entonces Dios le da una orden, comienza a darle orden a Saúl. Y la primera orden la encontramos aquí en el Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3, donde dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Dios le dio este mandamiento a Saúl. Dios escogió a Saúl, lo puso por rey. Hay una diferencia entre el mandamiento y el precepto. El mandamiento es lo que Dios dice. El precepto es hacerlo como Dios dice. Ahora, Saúl obedeció el mandamiento. Fue a donde Dios le dijo, pero no obedeció el precepto. No lo hizo como Dios le había dicho. Dios le dijo: destrúyelo, pero destrúyelo todo. Muchas veces nosotros obedecemos el mandamiento, pero no el precepto. Muchas veces vamos a ganar almas. El mandamiento es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Y si vamos nosotros a ganar almas, pero no obedecemos el precepto, y el precepto es a toda criatura. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos acepciones y sí cumplimos el mandamiento, pero no con el precepto. Lo que pasó con Saúl, o sea, cumplió el mandamiento pero no el precepto. Saúl como rey pecó delante de Dios siendo rey porque desobedeció. Ese fue el pecado de Saúl, la desobediencia. Dios levantó a David también, pecó también. Cuando tomó a Betsabé, David sabía que era mujer de Urías y sabía de la ley, pues la ley dice: no cometerás adulterio. Los dos eran hombres, los dos eran reyes, y Dios el mismo. Pero ¿por qué Dios desechó a Saúl y no desechó a David? Los dos pecaron, los dos desobedecieron. Pero ¿por qué Dios desechó a Saúl y a David no? Dios hace acepción de personas. La Biblia dice de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué Dios amaba a David más que a Saúl? ¿O por qué lo desechó? Porque David tenía un corazón diferente. Los dos eran rey. Dios el mismo Dios. Y Dios no desechó a David, pero desechó a Saúl. No es culpa de Dios. O porque Dios pudo haber dicho: bueno, David es tan hermoso, muy bonito. No fue eso. O que dijo: bueno, Saúl, tú no me caes bien. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue el corazón. ¿De dónde salió David? Desde antes Dios conocía a David, conocía el corazón de David. Entonces, recuerde lo que leímos antes, allá en Hechos 13:22, cuando dice Dios: he conocido a David conforme a mi corazón.
David era un muchacho que andaba por ahí cuidando las ovejas de su padre. Recuerde, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue que empezó a salir David? ¿Quién lo conocía? Si él andaba cuidando ovejas. El rey era Saúl. Pero, ¿sabe? Dice que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 17, dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Dios ya tenía quién iba a ser rey. Dios ya sabía. Entonces, podemos ver que en los siguientes versículos, en los versículos 3 al 5, podemos ver el llamamiento de David. Y dice el versículo 3 de siempre de Samuel, capítulo 16, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está el ungido. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Entonces Samuel pensaba que Dios había escogido a este, pero Dios dice no. Pero dice el versículo 10 que hizo pasar Isaí, dice, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, podemos ver aquí los 5 aspectos del corazón de David. En primer lugar, tenía un corazón humilde y esforzado. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, ya estaban todos allí. No estaban estos trabajando. David, ¿dónde andaba trabajando? Dios, amados, Dios llama a hombres sencillos, pero que también sean esforzados. Y David andaba trabajando, cuidando las ovejas de su papá. Dice el versículo 12, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo quiero, dice Dios. Dios escogió a David. David no se ofreció, no anduvo de ofrecido. Dios dijo, este es el que yo quiero. Recuerde, Dios, amado, te va a llamar, te va a escoger Dios, y Él va a llamarte a ministerio. Entonces, podemos ver que este hombre tenía un corazón humilde y esforzado. Pero también, en segundo lugar, David tenía un corazón valiente.
que descansaba en Dios. La diferencia entre David y Saúl era el corazón. Recuerda la historia de Goliat. De un lado estaban los israelitas y al otro lado estaban los filisteos. Y se levantó Goliat, un hombre grande. Este dijo, bueno, la guerra no va a ser entre ejércitos. Saquen a uno de ustedes, su hombre, y si me gana, nosotros les serviremos a ustedes. Y si yo gano, ustedes nos servirán a nosotros. Y aquí podemos ver lo que declara en 1 de Samuel, el capítulo 17, el versículo 24. 1 de Samuel 17, versículo 24, dice que y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenía gran temor. Nadie quería oponérsele. Decían, es demasiado para nosotros, es muy grande. Y David decía, mire, si nadie quiere oponérsele, yo sí voy a pelear con porque yo sé que Dios me va a ayudar. David estaba dispuesto. Amados, ¿cuánto necesitamos hombres valientes? Necesitamos ser valientes como David. Necesitamos ser hombres decididos, definidos. ¿Ah? Hay quienes dicen, bueno, no va a poder hacerlo. Eso es lo que estaba murmurando a algunos que estaban allí, no va a poder, porque ellos estaban midiendo entre la capacidad de Goliat y la capacidad de David. Pero sabe, David, su confianza estaba en Dios, descansaba en Dios. Y dijo, yo voy a pelear porque voy a confiar que Dios me va a ayudar. No era orgullo, era confianza en Dios, descansar plenamente en Él. Y es lo que este hombre hacía, descansar totalmente en el Señor, porque así lo venía haciendo desde mucho antes. Ahora, dice el versículo 51 que David enfrentó a este gigante y mató a este gigante, mató a Goliat. Ahora, podemos ver en el versículo 52 cuando salen todos y ahora sí todos eran valientes. ¿Qué sucede? Alguien tiene que ponerse valiente. Cuando cada uno de nosotros estamos poniéndonos a la disposición de Dios y tenemos ese arranque, tenemos esa bendición de saber de que lo que estamos haciendo es bendecido por Dios y vamos hacia adelante, entonces podemos animar a los demás para que estos también sigan. Ese debe de ser uno de los aspectos en la vida de cada uno de nosotros. Ser valientes, ser esforzados. Pero también, en tercer lugar, vimos en primer lugar que tenía un corazón humilde y esforzado. Pero que también, en segundo lugar, David tenía un corazón valiente que descansaba en Dios, pero en tercer lugar David tenía un corazón que perdonaba. Dice aquí en 1 de Samuel, en el capítulo 18 y los versículos 6, 7, 8 y 9, dice que aconteció que cuando volvían, dice, de la guerra y de matar a los filisteos, las mujeres dice que salían y cantaban y danzaban para recibir al rey. Y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y sabe, se enojó Saúl. Dice, se enojó en gran manera. Le desagradó ese dicho. Desde aquel día, Saúl ya no miró con buenos ojos a David. Desde ese momento, Saúl andaba persiguiendo a David porque tenía celos. Saúl quería poner trampa a David. Las intenciones de Saúl no eran buenas. Saúl tenía celos a David. Quería poner una trampa a David. Saúl
lo quería matar. Esa era la intención de Saúl. Y lo hizo muchas veces, le hizo mucho daño a David. Lo andaba persiguiendo a David. Pero se dice en la Biblia, en la historia, que hubo una ocasión cuando David andaba huyendo y David se metió a una cueva, dice. Y Saúl andaba persiguiendo a David y Saúl se metió en una cueva también. Y resulta que en la misma cueva se encontraba David. Y se presentó la oportunidad para David de hacer daño a Saúl, pero no lo hizo. Aun cuando los hombres de David lo animaban. Dice el capítulo 24, versículo 4, dice de que entonces, dice, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Algunos opinan pues que Dios le dio la oportunidad a David para vengarse y matar a Saúl, y no lo hace. Pero también para poder probar el corazón de David, si matarlo o perdonarlo. David estaba con sus hombres en el fondo de la cueva. David pudo haber matado a Saúl por haberle causado tanto daño, pero no lo quiso matar. David tenía un corazón que perdonaba. ¿Sabe? Va a haber mucha gente que va a tramar cosas para hacerle daño y cosas, pero que tienen que ser como David, perdonador. Tenemos que ser como David, perdonar, porque Dios nos manda a eso. Recuerde, el Padre nuestro dice: perdónanos, como también nosotros perdonamos. Ahora la pregunta es: ¿perdona usted? ¿Perdona a la gente que le hace daño? ¿Perdona a la gente que le critica? ¿Perdona a la gente que trama algo contra usted? ¿O no le perdona? Dios desechó a Saúl, pero no desechó a David, porque dice que era conforme al corazón de Dios. Así, en Hechos, David tenía características del corazón de Dios. Y que perdonaba. Pero no solamente eso, sino que también, en cuarto lugar, tenía un corazón que declaraba su pecado. En cuarto lugar, tenía un corazón que declaraba su pecado. Recuerde, Saúl pecó, pero David también pecó. Pero, ¿por qué? Dios no desechó a David, sino que desechó a Saúl por el corazón. Saúl pecó, pero ¿sabe? No se arrepintió. Pero no se arrepintió. Es una situación tremenda cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados. Recuerde, Saúl le andaba pidiendo perdón a Samuel. Decía: Samuel, perdóname. No, él no pecó contra Samuel. Pecó contra Dios, a quien debería de pedir perdón. Era a Dios, no a Samuel. Pero ¿sabe? David pecó. Según Samuel 11 nos describe el pecado de este hombre. Dice que era tiempo de la guerra.
Y David debería haber estado en la guerra. ¿Pero qué? David estaba en casa. David se quedó. Y dice de que vio a una mujer que se estaba bañando y la tomó. No fue ignorancia de David. No es que él iba a decir, yo no sabía que esta mujer tenía marido. No, él sabía, él preguntó y le dijeron, ella es mujer de Urías. Y David dijo, tráiganmela. Y la tomó. Tomó a esta mujer. Nosotros calificamos el pecado. ¿Qué pecado sería más grande? ¿El que desobedeció a Saúl, que no mató a los amalecitas, o David, que tomó la mujer de otro? Y tenemos este pecado y decimos, este no merece perdón. No hay pecado más grande que otro. Pecado es la mentira. Pecado es desobedecer. Pero también esto es pecado. Es parejo, es igual que el otro. Nosotros calificamos como si este pecado es más grande. Es pecado también, pero los dos son pecados. Pero, ¿por qué Dios no desechó a David? Porque tenía un corazón que confesaba su pecado. Tomó a Betsabé y quedó encinta Betsabé. Y David estaba en su astucia maquinando. Todo Israel estaba peleando. Estaba Urías, el esposo de Betsabé, peleando en la guerra. Y le mandó a decir a Joab, su general, que le mandara a Urías. Llega este y le dice, vete a tu casa para que estés con tu mujer. La intención de David era que Urías se acostara con Betsabé y cuando se diera cuenta que estaba embarazada diría, así fue cuando vine de la guerra. Dejé embarazada a Betsabé. Oh, es mío ese niño. Pues no pasó así. ¿Por qué? Urías no bajó a su casa. Y David lo emborrachó y así borracho dijo, bueno, va a ir a su casa y así va a saber que es de él. ¿Sabe? No le salió a David como él había maquinado. Luego mandó a decirle al general y le da una carta a Urías que se le entregue a su general para que éste lo coloque en lo más recio de la batalla. David fue causante de la muerte de Urías, como lo que hizo David, todo lo que hizo David. Pero ¿por qué Dios no le desechó? ¿Sabe qué? Aunque David hizo todo eso, David es pecador, pero Dios no lo desechó. ¿Por qué? David tenía un corazón que confesaba su pecado. Se cree que el Salmo 51 fue escrito después que David pecó. Natán fue a reprenderle y allí viene ese arrepentimiento cuando él confiesa a Dios. El problema no es que seamos pecadores, el problema es que pecamos y no confesamos nuestros pecados. Dios promete perdonarlo. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El problema es que pecamos y no confesamos. Saúl pecó y no confesó su pecado. No le pidió perdón. En cambio, David cuando pecó, corrió ante Dios. Y allí vemos cómo comienza el Salmo 51, versículo 1 en adelante, donde David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David confesó su pecado a Dios.
David admitió. David dijo lo que él había hecho y la manera como lo había hecho. Muchas veces nosotros cometemos pecados y creemos que nadie nos ve, pero Dios te ve, hermano. Dios te ve. Dios sabe el pecado que hay en tu vida, sabe el pecado que está cometiendo y quiere que te arrepientas. Y dice Dios, yo sé, ya te vi cuando tú no viniste a la iglesia, estabas solo. Cuando tú no estabas en sintonía, en comunión conmigo a través de la palabra, a través de la oración. Yo sé lo que vistes. Lo que Dios quiere es que le pidamos perdón. Y Dios ya sabía lo que David había hecho. Dios ya sabe tu pecado. O no lo sabe. Solamente quiere que nos arrepintamos, que le pidamos perdón. Recuerda, el único pecado que Dios no perdona es el pecado que no confesamos. Cualquier pecado te perdona Dios si lo confiesas. No es que se le dice que es bueno pecar. No es que se le está diciendo es bueno pecar. David confesó su pecado, pero ¿sabe? Tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Recuerde, cuando Amnón tomó a su propia hermana, cuando Absalón, su propio hijo, le quería arrebatar su reino, todo ese dolor que David sintió como padre, porque su propio hijo andaba peleando entre ellos mismos, haciéndole daño. David tuvo consecuencias. Y hermano, Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias van a venir. Porque una joven, si pierde su virginidad y ese joven se arrepiente 100%, que Dios te perdona, pero las consecuencias van a venir. Como sean, las consecuencias no se paran. Dios perdona tu pecado, pero las consecuencias no van a parar. Dios quiere que tengas un corazón como el de David, sencillo, trabajador, un corazón valiente, un corazón que confiesa su pecado, un corazón que perdona. ¿Qué corazón tienes tú, amado hermano? Dios desecha a Saúl, pero no desechó a David. Los dos eran seres humanos, los dos eran pecadores, y el mismo Dios. Pero ¿por qué Dios no desechó a David? Pero sí desechó a Saúl. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de corazón tienes tú? En quinto lugar, David tenía un corazón agradecido, un corazón que reconocía la grandeza de Dios, alababa a Dios y le daba gracias por lo que hace en su vida. Un corazón agradecido. David era agradecido con Dios. Oiga lo que dice el Salmo 18, versículo 1, donde David declaraba: te amo, Jehová, fortaleza mía. En el versículo 16 dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. El versículo 46 del capítulo 18 siempre: viva Jehová y bendita sea en mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. David reconocía quién era Dios y lo alababa y le daba gracias. Así era el corazón de David, sencillo, humilde. Esta característica nos ayudaría mucho si tuviéramos nosotros un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de Dios. David tiene un corazón diferente al de Saúl. La diferencia entre Saúl y David no era Dios. No es que David tuvo un Dios malo que no perdonaba, sino un Dios perdonador, un Dios misericordioso, el mismo Dios de los dos. Si Dios desecha a alguien, no es porque sea malo, lo desecha porque no confiesa su pecado.
y le pide perdón y se arrepiente. Y otro que sí peca, pero que sí se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona y puede seguir. Quizás ya no va a ser lo mismo, pero lo perdona Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 1, versículo 9 de Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David, cuando fue reprendido por Natán, corrió a los pies de Dios y le dijo: Señor, perdóname, yo hice esto, yo tomé esa mujer sabiendo que tenía esposo, Señor, perdóname. Yo sé lo que hice, sé que no lo hubiera hecho. Yo me acosté con esa mujer y quedó embarazada. En lugar de pedir perdón y arrepentirme, tramé algo contra Urías. Y Urías murió a causa de querer encubrir mi pecado. Él confesó su pecado con detalle. Y Dios te perdona si tú solo confiesas: Señor, yo estaba en el lugar, hice esto y sé que no lo hubiera hecho. Y Dios, perdóname. ¿Sabe? Dios te perdona. Dios promete perdonar al que confiesa su pecado y se aparta de él. Dios promete. Dios te perdona. Es porque no se lo ha dicho. Si Dios no te ha perdonado es porque no se lo ha dicho. ¿Qué hará con lo que Dios dice de David? Recuerda que pueden haber pecados en tu vida que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces tenemos que declararlo a Dios. Saúl, cuando pecó, cayó en su reino. Su reino no cayó así. No, Saúl siguió siendo el rey, pero su reino iba para abajo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había desechado. Dios ya lo había desechado. Y si hay pecado en tu vida y no te arrepientes y no has pedido perdón, tal vez vas para abajo. Amado hermano, qué importante es poder apropiarnos de la promesa de Dios que declara allá en la primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué buen momento para ponernos en sintonía con Dios, de estar en comunión con Dios, de volver nuevamente a Dios. Amigo que nos estás escuchando, sabe, hay un pecado en la vida tuya que nada en este mundo puede repararlo, nada en este mundo puede quitarlo, nada en este mundo puede perdonarlo. Y es el pecado de muerte. Es el pecado que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que declara Romanos, que la paga del pecado, dice, es muerte. La separación del hombre de Dios es por causa del pecado. Pero por eso Cristo vino al mundo. Dice, para salvar a los pecadores. Y en esta mañana, si usted, amigo, amado hermano, amado amigo, amada mujer, si tú tomas en cuenta lo que Dios dice en su palabra y reconoces que en tu vida pues aún todavía no te has puesto a cuentas con Dios, no has buscado a Dios, no has reconocido que eres un pecador y que ese pecado te lleva a la condenación eterna.
Pero quiero decirte que la Biblia dice que mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree, dice, no es condenado. La Biblia dice de que si tú crees de todo corazón, serás salvo. La Biblia enseña que Cristo murió en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado. Y si tú reconoces que el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz es suficiente para poder perdonarte a ti y hacerte una nueva criatura, en esta mañana yo te invito a que puedas orar de esta forma y dile: Señor Jesús, Dios, yo creo con todo mi corazón que tú eres Dios y creo que yo soy un pecador y que tu palabra dice de que el pecado me lleva a una condenación eterna, como es la muerte espiritual en el lago de fuego. Pero, Señor, yo me apropio de la promesa que tú dices en tu palabra, como es que todo aquel que en ti cree es salvo, que todo aquel que te recibe, tú le haces una nueva criatura. Y en esta mañana yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y te agradezco por perdonarme y limpiarme con tu sangre preciosa y haber pagado ese precio alto por mí. Te agradezco por darme una nueva vida en Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Si usted hizo la oración y le pidió a Dios de que Él perdonara y le limpiara, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios ha venido a ser para usted su Salvador, su Señor, y ahora en adelante usted tiene una nueva vida en Jesucristo. Quiero pues animarle a que nos escriba a través de este medio, como es la página de Desafío Juvenil de la Iglesia Bautista Chaparrastique, para que usted pueda hablarnos en cuanto a la decisión que tomó en esta mañana. Le agradecemos por su sintonía y recuerde, a las 5 de la tarde, hoy el hermano José Luis estará enseñando la palabra de Dios, y el día miércoles también a las 6:30 nuestro hermano Francisco estará llevando también la enseñanza de la palabra. Que el Señor pues les colme de toda bendición a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por ver nuestra transmisión. Si quieres ver esta u otra de nuestras predicaciones, no olvides buscarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Chaparrastique, donde estaremos subiendo cada una de nuestras transmisiones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.